¿Qué problemas tienen que ver con la ética? Pues los problemas de realización personal, que son los más importantes en este momento. ¿Cuántas personas no se han quedado sin trabajo? ¿Ustedes piensan que eso es una pregunta por qué? ¿Por economía? No, es una pregunta literalmente de la ética. La ética bien está dividida en varios segmentos, pero yo me encargo más de decirles a ustedes, de generarles la expectativa de que la ética lo abarca todo, tanto como qué comemos, cómo lo comemos, hasta nuestras relaciones laborales, hasta nuestras relaciones económicas, porque la forma en que gastamos nuestro dinero también tiene que ver con la ética, con el sistema de calidad de vida. Ojo, el problema es que para algunos el concepto de calidad de vida es una cosa y para otros es otra. Supongo yo que si ustedes están en la universidad es porque su concepto de calidad de vida es ese. Pero, ¿qué nos dirá la ética? ¿Toda la gente estudia en la universidad? Pues no, lamentablemente en América Latina no hemos podido lograr esos avances de que la mayoría de la población estudie en la universidad. Tampoco ir a la universidad nos garantiza una mejor sociedad. Y entonces ahí es cuando ya empezamos a encontrar los verdaderos problemas éticos. ¿Para qué estudiamos tanto? ¿Cuánto llevamos estudiando? La mayoría, si hasta ahora están terminando su pregrado, en promedio llevan 15 años estudiando. Y en esos 15 años aprendimos a superar el fracaso, por ejemplo, los temores que tenemos hoy día. No es que nos hubiera preparado la sociedad, la educación para los tiempos de pandemia, pero lo más lógico es que no nos cogiera tan atrasados, porque nos creíamos muy adelantados, porque teníamos WhatsApp, porque teníamos Instagram, y en el momento de ahora que necesitamos de la tecnología para mejorar nuestras vidas en el sentido laboral, en el sentido productivo, en el sentido de eficiencia, resulta que no todos tienen. Yo me he encontrado con casos aquí de estudiantes que no tienen acceso a esta tecnología del Zoom. Entonces eso hace difícil que la educación pueda lograr su fin último. Hemos tenido problemas diversos con la educación, ¿no? Que nuestros docentes se nos mueren en un burrito cruzando ríos. Esas son las realidades no solamente del docente panameño, sino del docente latinoamericano. Entonces, segundo de eso es pensar en que hay una ética latinoamericana, en que nosotros no podemos, ni queremos, ni necesitamos parecernos a los europeos. Eso dicta nuestra ética. ¿Qué es la ética? La ética, en su más simple concepto, es buscar la manera de vivir. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo podemos vivir mejor? ¿Cómo podemos hacer un mundo mejor posible? ¿Cómo podemos hacer una sociedad de bienestar para todos? Porque en este momento, si ustedes se fijan, están hablando mucho de solidaridad, de reinvención, están hablando de los nuevos yo, de la nueva normalidad, pero yo veo en esta nueva normalidad mucha vieja normalidad. Yo veo mucha iniquidad, yo veo mucho desempleo, yo veo mucha sobreexplotación laboral. Y entonces, ¿en dónde está el Estado corrigiendo y permitiendo esa famosa solidaridad y esa nueva normalidad? Entonces, lo primordial aquí es empezar a pensar en para qué tenemos una ética latinoamericana y cómo la definimos. Porque es que tenemos que pensar también en función de que si tenemos una ética latinoamericana,
también debemos tener una ética latinoamericana y debemos empezar a transformar nuestras economías. Porque, por ejemplo, ustedes, si la mayoría pensaban en salir a buscar un empleo, pues creo que entonces su proyecto de vida está corriendo un grave revés, ¿cierto? Porque estamos en una de las épocas de mayor desempleo que hayamos conocido generalizado. El desempleo ha existido siempre, como de siempre ha existido la prostitución. Es que ese no es el caso. El caso es que ahora esta cantidad de desempleo, ¿cuándo va a parar? ¿Cuándo va a frenar? ¿Y cuándo nos van a dar soluciones? Si nadie nos da soluciones, ¿cómo solucionamos eso? Y aparte de tener que solucionar lo económico, como diría Marx, esa estructura fundamental que es la base de toda sociedad, y por supuesto que así es, no porque el dinero sea lo fundamental en la sociedad, sino porque vivimos en un sistema económico llamado el capitalismo. Lo más lógico es que necesitemos capital para comenzar algún proyecto. Hay proyectos muy lindos como el proyecto del amor. Y es que es muy válido hablar del amor en ética. Es muy correcto, es muy significativo. Porque si hay algo que es completamente ético, es el amor. Ay, pero es que a mí me quemaron, profesor. Bueno, eso ya no es culpa mía. Tiene que ver con ese tipo de relaciones humanas. Pero el perdón tiene que ver con la ética. ¿Cómo nos educaron a nosotros frente al fracaso? Porque la educación ni la universidad nos ha enseñado eso. Entonces, tenemos unos hermosos líderes sociales a través de Instagram enseñando todos estos procedimientos que de alguna u otra forma la educación dejó de darlos. A la educación le preocupa que usted se ponga preservativo en caso de los hombres o que la mujer se tome las pastillas. Y a eso, ya con eso nos conformamos, con no tener más gente y niños y personas preadolescentes y adolescentes teniendo hijos. Mientras solucionemos eso, no hay problema. Pero la educación se olvidó, por ejemplo, de hablarnos de lo que es el amor. Y se ve que las personas sufren o sufrimos constantes derrotas dentro de las relaciones de pareja. Y entonces, ¿para qué hemos estudiado tanto? Porque es que yo no veo que al contador, al abogado, al mismo docente le sirva la física o la biología. Pero tal vez unos buenos consejos y una buena educación, como diría Rousseau, respecto a la vida humana como tal, sería mejor. O sea, ¿qué sentido tiene saber que la vaca tiene 4 estómagos cuando yo salgo de la educación generalizada y me voy a golpear a mi esposa? Entonces ahí ya tenemos un primer indicio de a dónde se debe dirigir la ética. ¿Qué es lo más importante dentro de la ética? ¿Qué debería ser lo más importante dentro de la ética? ¿Qué debería ser lo más relevante dentro del discurso de la ética? Porque eventualmente la ética no es importante porque en algún sentido no genera dinero. Y ese ha sido el gran problema de nuestras sociedades, que desde que empezó el capitalismo no hemos parado de producir y producir grandes cantidades de dinero, pero nos hemos olvidado de los principios básicos de la vida, que son alcanzar la felicidad, la sabiduría, la paz, la tranquilidad, la espiritualidad. ¿Y por qué digo eso? Porque en una clase donde yo espero que me digan no robe, me están diciendo de la espiritualidad. Esto no es una clase de religión, mucho menos. Es una clase donde estamos analizando y repensando en qué hemos fallado como sociedad. Porque eventualmente aquí en Panamá hay un problema mayor,
y es que cuando comparamos la corrupción del tiempo de la dictadura al tiempo de la democracia, las cosas no se ven mejor. Entonces eso quiere decir o que la democracia nos está fallando o que la dictadura no era tan mala. Y yo no creo que en unas dictaduras haya una mejor calidad de vida. No debiera parecer eso, ¿cierto? Entonces, la ética, primero que todo, es esa ciencia, por así decirlo, porque nos han acostumbrado a que todo es ciencia, es esa parte humana que nos dice cómo comportarnos, cómo vivir mejor, cómo salir de la rutina y cómo sobrellevar la rutina. Claro, ahora tenemos una rutina más fuerte a la que no estábamos acostumbrados y era la rutina del vago. Y entonces ahora tenemos la rutina del vago. No, ya no trabajamos tanto y los que están trabajando al doble, los que estábamos haciendo teletrabajo, todos estamos haciendo algo que nunca habíamos hecho. Entonces los docentes, por ejemplo, en particular, yo creo que los que más mal les ha ido con toda esta gran tragedia es a los docentes. ¿Por qué? Porque los docentes no estaban realmente preparados o no estábamos realmente preparados para ser parte de la resistencia a una pandemia. Ahora nos damos cuenta que no solamente tenemos limitaciones entonces tecnológicas, sino también tenemos nociológicas. El profesor muchas veces no sabe qué hacer frente a una cámara, no sabe qué hacer, es trasladar el salón de clase a lo virtual o es hacer una clase virtual. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa entonces tomar una clase virtual para ustedes? Porque ahora estamos cambiando nuestro sistema de vida y es bastante extraño, porque entonces ahora vamos a dejar de tener menos contacto humano. Y se supone, nos dice la antropología, que los seres humanos se fueron volviendo sedentarios a medida que tenían roces los unos con los otros. Entonces aprendimos a acariciar, aprendimos a reír, aprendimos a divertirnos con la otra persona, aprendimos a ser felices en conjunto. Y nos la ponen difícil cuando nos dicen distanciamiento social, cuando estamos acostumbrados a que nos paramos en la fila ya del 99 y nos ponemos a charlar con la gente. Entonces ya no. Ahora el otro, como diría Levinas, se ha vuelto un enemigo, un portador de un virus. Entonces, esta pandemia, aunque ustedes no lo crean, están cambiando muchas situaciones que para nosotros eran normales. Saludarnos de beso, darnos la mano, reírnos juntos a carcajadas que agoten. Y entonces, ¿qué clase de ser humano vamos a formar cuando termine la pandemia? ¿Qué clase de personas seremos? ¿Seremos mejores personas o más humanos? Porque es que son dos conceptos distintos. Ser mejor persona es una cosa y ser más humano es otra. Y no significan lo mismo. Pareciera, ¿cierto? Pero como todo en este mundo, la lingüística nos engaña. Nos engaña al punto que en este momento es muy, muy, muy no curioso ni extraño, sino más bien triste, que lo primero que hicieron en Wuhan en una notaría fue divorcios. O sea, abrieron las notarías y lo primero que hubo fue divorcios. Y entonces eso es un mal mensaje a la sociedad, ¿saben? Eso es un mal mensaje a la sociedad porque quiere decir que nos estamos casando por obligación, por no perder el hilo de la realidad. ¿Cuál es el hilo de la realidad? Mija, usted tan bonita, ¿por qué no se ha casado y no tiene hijos? Ay, mijo, pero usted tan viejo, no se ha casado, no tiene hijos. Y entonces tener hijos no solamente se nos vuelve una obligación, sino parte fundamental de la existencia. No sé cuánto más allá hayamos indagado frente a eso. Que tengan o no tengan hijos es fabuloso, porque cualquiera de las dos cosas significa la representación misma de su libertad respecto a la
personalidad y su libre desarrollo. ¿Qué queremos lograr después de esta pandemia? Muchos ya no quieren soñar porque muchos nunca se habían visto así, entonces para ellos esto es una pesadilla. Si usted es uno de esos que tiene una pesadilla en la cabeza después de eso, debe reevaluar entonces por qué estudia tanto y por qué está haciendo un sacrificio que solamente el 30% de los jóvenes o de los estudiantes latinoamericanos hace, y es tratar de terminar una carrera. Y estamos hablando del 30% de la población. Es demasiado bajo. Entonces, tenemos problemas con qué queremos individualmente y también qué queremos socialmente. Porque queremos ayudar, pero en este momento que hay que hacerlo, no ayudamos. Queremos ayudar a salvar el planeta, pero nos está costando hacerlo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que queremos lograr después de la pandemia? Aquí es donde de verdad se va a probar el verdadero oficio del profesional, porque yo pienso que la educación está cometiendo grandes errores y los sigue cometiendo. Eso no ha parado porque, ay, no, llevamos 4 meses de pandemia, ya se acabó, eso no. Nosotros estamos preparándonos para ser empleados. Necesariamente necesitamos de trabajar por los sueños del otro. No está mal. ¿Quién dijo que eso estaba mal? Así ha funcionado la sociedad durante millones de años, o al menos durante milenios, o al menos durante estas últimas décadas, y no ha pasado nada. Entonces, ¿qué debemos hacer como sociedad? ¿Qué debemos hacer individualmente? Esas son preguntas que solo resuelven la ética. ¿Qué le enseñaron a usted? ¿Cómo le enseñaron a sobrellevar el fracaso? Vuelvo y le digo. Eso lo sabe usted. La forma en que nosotros amamos también es cultural. Es que no podemos comparar ninguna situación. Entonces la ética también tiene que ver directamente con la cultura. Es decir, la ética resulta siendo en conjunto una situación cultural que me dice a mí cómo actúa esa población en general, obviamente no en particular. Habrán mejores individuos y habrán otros que no logran ser no logran tener esa capacidad de abstracción dentro de la sociedad. Lo más importante de la ética es que no es un discurso político únicamente, sino es un discurso que llega a todas las profesiones, es un discurso que llega a todas las partes de la vida y que es válido desde niños hasta los viejos. No digo hasta los muertos porque evidentemente cuando nos morimos ya no necesitamos la ética. Eso quiere decir que la ética es una ciencia para la vida. Y basados en ese concepto, debemos pensar entonces que la ética toma un nuevo valor en nuestros días. La ética toma un fuerte valor en nuestros días porque nosotros estamos sufriendo. Es que son todos, la preocupación por el trabajo, la preocupación por el hambre, por la salud. Tenemos miles de conflictos hoy día con lo que no habíamos lidiado. Habíamos lidiado con la enfermedad propia, con los problemas propios y con el infierno de cada quien que llevamos. Pero es que ahora tenemos una gran complicación frente a eso. La ética viene de la palabra griega ethos, que quiere decir costumbre. La palabra moral viene del verbo romano o latino moralitate, que significa costumbres. En un principio, la moral y la ética significaban lo mismo. Moral
ética, moral para los latinos, para el latín, es decir, para los romanos, para que me entiendan más, y ética para los griegos. I love you, te amo, exactamente lo mismo. ¿Cuándo se transforma eso? Lo veremos la próxima clase, cuando dejamos de hacer las cosas y las separamos. Cuando estaban unidas, cuando están separadas. Hasta estos momentos vamos a pensar la moral y la ética como una sola. Todo lo que he dicho también es moral. Su relación con Dios, eso es ético y eso es moral. Su relación con su esposa, con su esposo, con su novia o con su novio, con su pareja, es decir, eso también es una relación ética y moral. ¿Cuándo deja de haber moralidad? ¿Cuándo deja de haber ética? Ahí es donde está lo interesante. ¿Cuándo llamamos inmoral a algo y cuándo llamamos antiético a algo? Eso lo veremos de hoy en 8 días, porque lo interesante aquí es ver cómo ustedes empiezan a entender la ética, ya han venido haciendo su trabajo, ahora cómo empiezan a verla a través de los ojos del otro. ¿El otro es mi enemigo o es mi amigo? ¿Le doy la mano o no le puedo dar la mano? ¿No lo han pensado? ¿Tengo que echarle alcohol o no le echo alcohol? ¿Confío o no confío? La confianza se vuelve extrema, pero no se puede volver demostrable. Es triste ver cuando llegan las parejas a la casa. Sí, Acuña, ¿le escucho? Que veo que levantó la mano. ¿Quiere decir algo? No pasa nada. Entonces, las relaciones, vea, me perdió el hilo. No. Las relaciones se nos transforman en éticas cuando usamos todos los valores que nos han enseñado. Pero también existen antivalores. Es decir, también tenemos antiética e inmoral. También sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Dependiendo de la cultura religiosa que hayamos tenido también en la casa. Es muy importante saber eso. Saber cuántos son católicos, saber cuántos son protestantes, cuántos tienen X situación frente a esa situación religiosa. Porque nuestra relación con Dios también es importante. Yo particularmente no soy de esas personas que le digo a la gente, vaya a tal lado, haga tal cosa, pero hay cosas muy importantes y muy valiosas que rescatar en los evangelios, ¿no? Yo no les voy a decir, tiene que no comer cerdo. No, esas cosas no me parecen que estén bien. Cada persona debe decidir lo que es mejor para usted, su relación con su entorno, con Dios, con su esposa, con todo. Es decir, que si usted es una persona que le gusta comer hamburguesas, pero todo el mundo le está diciendo, el médico, todo el mundo le dice no coma hamburguesas, pues estás tomando malas decisiones. Y son malas decisiones basadas en lo que usted mismo desea. Entonces, la ética se nos vuelve un problema mayor cuando lo vemos desde esta dimensión, una dimensión más alta, una dimensión donde decimos, hombre, pero ¿qué estamos haciendo con la sociedad si todavía hay niños que están comiendo tierra, que están comiendo basura? Un 10% de la población del país se acuesta sin comer una vez al día. ¿Cuántas personas están sufriendo hoy en día? Entonces no estamos haciendo bien nuestros trabajos. No estamos haciendo bien nuestra relación superior con el otro. Estamos fallando entonces en nuestro deber cristiano. Si es que somos muy religiosos. Porque si no lo somos no pasa nada. Pues no estamos en contra de nada y podemos invadir un país a otro y bombardearlo y decir que eso está bien. Es válido.
así se estén muriendo niños, así haya niños que estén perdiendo las piernas, como pasa, por ejemplo, en Colombia con las minas quiebrapatas, que las ponen los paramilitares. Irónicamente, los paramilitares en algunos casos son exmilitares que ponen los guerrilleros que irónicamente son campesinos que han salido, que saben lo que sufren allá, pero no les importa. O sea, la guerra desenmascara el peor ser humano que hay y lo pone en evidencia que no importa a nadie más. Entonces, la pregunta es, ¿estamos en una guerra nosotros, con el otro, con el que no conocemos? Porque eso es una guerra. Cuando Estados Unidos invade un país, no le importa si están matando a Carlos Lozano. Lo importante es ganar la guerra. Es decir, hay algo muy superior al concepto de la humanidad. Eso también es ética. Eso también hay que repensarlo. Tenemos que repensar nuestra sociedad desde el punto de vista de, hey, tenemos este problema. ¿Y cuál es ese problema? Pues el problema de que el otro se volvió mi enemigo. Amigo, enemigo, campo de batalla, o sea, Smith tenía razón. No lo creo. O sea, todos los hombres y mujeres nacen malos. Y tras del hecho la sociedad está corrompida. Tampoco creo en eso. Creo definitivamente que todos nacemos buenos. Creo que tenemos la capacidad de hacer el bien y también de hacer el mal. Pero la educación nos ha fallado en muchos casos donde debería estar allí. Entendido a grosso modo de idea general lo que es la ética,